Buen día, contadores. CADEFI les da la más cordial bienvenida al curso presencial de este día. El tema que analizaremos el día de hoy será el nuevo complemento de nómina obligación para el año 2017. Con los recientes cambios fiscales que afectarán a la nómina el próximo año, se deberá poner especial atención al llenado campo por campo del nuevo CFDI de la nómina, ahora con la versión 1.2 del complemento que tendrá vigencia desde el inicio del año. Pareciera que todo va encaminado al cruce de información entre la autoridad fiscal, el Seguro Social y con alcance a la Secretaría del Trabajo. Demos la bienvenida al expositor de este día, el contador público certificado, José Antonio González Castro. Disfruta de tu capacitación. Comenzamos. José Antonio González Castro con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hasta me siento como artista. Me siento como... Nada más quieren que no vaya a estar yo muy aplaudido porque así está cabrón. Pues buenos días en sábado. Que es raro, ¿verdad? Hoy le pedía permiso un pie para que bajara al otro. Dije, ay, ¿para qué? ¿Para qué hacen esto el sábado? Y si les contara mi triste historia que vengo de tanto mayugado de viaje y viaje y viaje. Viaje. Sí. Pues sí. Y luego se pegan aquellas, pero bueno, sí. Pues buenos días, sean ustedes bienvenidos el día de hoy a esta plática de complemento de nóminas que realmente ha dado mucho de qué hablar. En donde vamos a ver de qué se trata y me voy a apoyar más adelantito con una especialista en sistemas para que si tienen dudas de cómo se registra, cómo se carga el anexo 20, qué es lo que va a llevar, etcétera, pues ya lo platicaremos. Pero lo cierto de todo esto es que ya es una realidad y va a entrar en vigencia el 1 de enero del año que entra. Ahora, la lógica o la expectativa de todo esto, nada más para ponerlos en contexto, es que si ustedes recuerdan, en la reforma fiscal del 2014 hay un artículo segundo transitorio y una fracción 10 que me dice que la declaración informativa múltiple con sus 10 anexos, en particular el caso que nos ocupa el anexo 1, en el año 2016 va a ser el último año que se presenta. Entonces la mecánica es esa, desaparece el DIM y se va a fortalecer el CFDI. ¿Me explicó? Al fortalecerse el CFDI, pues los que hemos más o menos analizado de qué se trata, hemos llegado a una conclusión de más que ser requisitos de forma, son requisitos de fondo, porque prácticamente va a traer mucho más información que la misma DIM, más información, ¿me explicó? Y algo que tienen, a ver si podemos controlar el sonido porque como que baja y ya se levanta, ¿no? Y algo que deben tener muy presente es que hay datos que son obligatorios en el cuerpo del CFDI y dentro de esos datos obligatorios, para que se vayan mentalizando, tienen que separar lo que está como ingreso exento y lo que está como ingreso gravado. Y son datos obligatorios. Es como si estuviéramos haciendo la DIM. ¿Me expliqué? Otro dato interesante es que tienen que establecer políticas en sus empresas para identificar qué es una nómina ordinaria y qué es una nómina extraordinaria, porque también son datos que hoy ya se establecen de manera obligatoria. La nómina ordinaria es la que pagamos de manera semanal, catorcenal, quincenal, esa es la nómina ordinaria. Y si hablamos, por ejemplo, de asimilables a salarios, una nómina ordinaria podría ser lo que sacamos por nómina por pago de asimilables a salarios. ¿Me explicó? Que esa sí excepcionalmente pudiera ser y se sugiere que sea de manera mensual, porque si pagan una nómina de asimilables quincenal o catorcenal o semanal, se pudiera presumir que estoy pagando salarios. Ahora, otro detalle, que por ahí va precisamente la introducción de este tema, otro detalle es que cuando hablamos de asimilables a salarios, regularmente pensamos
que hay un concepto solamente de asimilables y eso no es cierto. Tenemos que repasar lo que dice la ley del impuesto a la renta en su artículo 94 y nos vamos a encontrar con la sorpresa que hay por lo menos 7 conceptos diferentes de ingresos por asimilables a salarios. 7, ¿me explicó? Porque ese artículo tiene 7 fracciones, en donde de manera muy puntual la fracción primera, si bien es cierto, lo llama asimilables a salarios, pero son salarios que le pagamos a trabajadores del sector gobierno, pero finalmente hoy la ley los considera como asimilables a salarios. Por eso cuando hablamos del subsidio para el empleo, el artículo 10º dice, tendrán derecho al subsidio para el empleo los que se ubiquen en el primer párrafo y la fracción primera del artículo 94. ¿De quién estamos hablando básicamente? De los trabajadores iniciativa privada y de los trabajadores sector gobierno, pero al fin y al cabo trabajadores. ¿Sí me expliqué? De la fracción segunda a la fracción 7 estamos hablando de asimilables puros, donde en algunos casos particulares hay una retención específica para efectos de ICR, y ya hablo, por ejemplo, de los que se le pagan a honorarios a lo que es gerentes generales, administradores únicos, presidente del Consejo de Administración, comisarios, etcétera, donde la retención por ley es la mínima, el 35% directo. Entonces, en eso tiene que establecerse hoy en las empresas para que no caigan en un error, porque si caen en un error, ¿qué es lo que va a procurar el SAT? Lo menos que puede pasar es que le determine diferencias de retenciones, ¿de acuerdo? Retenciones de ICR, retenciones de asimilables, diferencias. Y lo más que puede pasar, toda vez que la ley es clara, cuando yo quiero deducir la nómina, debo de retener y enterar el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, si retengo, pero retengo mal, ¿me explicó? La nómina puede llegarse el caso de que sea un gasto no deducible. Ese es lo peor que puede pasar, entonces tengan mucho cuidado con lo que van a hacer, ¿sale? Bueno, dicho esa introducción, nada más los voy a poner en contexto. Hoy la capacitadora me invitó a dar un par de cursos adicional a estos que se llaman reformas fiscales. Debo decirles que sí hay reformas para el año 2017. Hay reformas en RIF, régimen de incorporación fiscal, hay reformas en deducciones personales, hay reformas en donatarias autorizadas, hay reformas en el contrato de subcontratación laboral, mal llamado outsourcing, donde una de esas reformas es que ya se establece de manera definitiva de que los pagos al outsourcing son deducibles. ¿Me explicó? Cumpliendo un par de requisitos. Y causan IVA, porque ven que estaba en el tabú, si son deducibles, si puedo acreditarme el IVA, si la autoridad no me lo va a observar, etcétera. Hoy definitivamente se aclara que son deducibles. Hay reformas también en la parte, por ejemplo, del Código Fiscal de la Federación, en lo que es el procedimiento de revisiones electrónicas. Hay reformas al artículo 27, quienes de manera obligatoria se tienen que inscribir en el RFC, aparte de los que ya estamos. Hay reformas en la ley del IVA en periodos preoperativos, es decir, hay reformas interesantes, por lo tanto los invitamos, chequen la página y bueno, si estoy yo, pues vengan, y si yo no estoy, pues también vengan. Pues sí, ¿no? Vengan con quien quieran. Ahora, un dato curioso, vean, y ya pasamos al tema que nos ocupa. Estas reformas que acabo de platicar, yo ya las conocía desde el 8 de septiembre de este año, donde se da a conocer el paquete económico. Vean, desde el 8 de septiembre. Tuvieron unas modificaciones en la Cámara de Diputados como Cámara Origen, en donde de manera definitiva, les aclaro, se quería gravar donativos, herencias y legados, eso no prosperó, ¿me explicó? Sin embargo, ahí se establecía. Ahora, menciono esto porque a partir del día 27 de octubre, la Cámara de Senadores lo aprobó el paquete económico con las reformas que propuso diputados, por lo tanto, a partir de ahí ya no hubo modificación de nada. Menciono esto porque fue hasta el día 30 de noviembre, que estamos hablando de hace 3 días, si usted checa en el Diario Oficial de la Federación, ahí se publican hasta entonces las reformas fiscales que estoy platicando. ¿Me expliqué? Y lo que sí se anticipó fue la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación, que también entra en el paquete de reformas, que se publicó el 15 de noviembre. Entonces fue el 15 y el 30. Ahora, un dato curioso y lamentable, y lo digo de manera muy humilde. Yo siempre he tenido mis comentarios y soy muy discreto en eso, respecto a las 4 firmas que hoy representan las 4 firmas más importantes a nivel, inclusive mundial, y hablo de los despachos. Ese día se publicó, si ustedes lo checan, de que se está inhabilitando por 5 años a uno de esos 4 despachos. Y eso es bien importante
con la intención de que tengamos muy presente de que si ellos en teoría tienen toda la infraestructura, tienen todo el conocimiento, tienen todo el know-how, cometieron errores, porque no se inhabilitaron por obra del Espíritu Santo. Arthur Artes en su momento también fue uno de los despachos más importantes de auditoría a nivel mundial y también tuvo problemas porque tuvo un pequeño error contable. Ahora, mi comentario, ¿dónde quiere llegar? A que si a esos tipos de despacho hoy la autoridad los está vigilando, los está observando, ¿me explicó? Está cuidando que no cometan errores, pues ¿qué nos puede pasar a nosotros? Y lo menciono porque debemos de repasar la parte contable, la parte fiscal, la parte laboral, la parte de contratos, ¿me explicó? La parte de control interno. De lo contrario, llegado el momento, si nos cae la autoridad, y hablo Seguro Social, Infonavit, el mismo SAT, nos va a hacer papilla, literalmente. Y hoy con la contabilidad electrónica, pues ¿qué decir? ¿Qué decir? Porque yo, por ejemplo, he visto que balanzas tras balanzas tras balanzas se han seguido cometiendo errores, y esos errores lamentablemente son contables. Y a partir de ahí, bueno, pues la autoridad va a hacer lo propio y la idea es determinar diferencias. Y a mí me da mucha pena comentar esto porque finalmente pues son gente como nosotros que pues hace su chamba, ¿no? Pero algo hizo mal. ¿Queda claro? Entonces ahí se los dejo, no quiero ser discreto, no los digo quién, pues está publicado, chéquenlo. O si no, métanse al Google y ya sale, ¿no? Pónganle despacho inhabilitado y sale. Bueno, pues sean bienvenidos, vamos a comentar. Mi nombre es José Antonio González. Me siento muy feliz porque vengo aquí con ustedes, disfruto mucho estar aquí y aparte porque esa situación de las redes sociales y de la transmisión en vivo de este curso, ya me siento, de verdad que me siento famoso. Cada que voy a un lado, digo, yo te conozco. Le digo, pues qué bueno, pues yo no te conozco a ti. Pero bueno, vamos a hablar de este tema interesante, complemento de nóminas, y cualquier duda será siempre bienvenida. Antes de empezar de manera formal, quiero compartirles más o menos la información que nos ha compartido la autoridad, para que vean yo les llamo últimamente el brazo del SAT, para ver de qué se está hecho, para que vean de qué está hecho esto. Por ejemplo, algo que nos dio a conocer no tiene mucho, es esta guía, y vean cómo se llama. Guía del llenado del comprobante del recibo de pago de nómina y su complemento. Se supone que no perdamos de vista que estamos hablando de un CFDI, de uno, de tantos que hay. Y vean cuántas hojas tiene esta guía. Entonces, realmente es una guía, algo está pasando y no es el único documento que tenemos que repasar la parte fiscal, la parte laboral, la parte de resolución miscelánea, etcétera, etcétera. Y dentro de esta guía, no viene en su material, pero igual si no la consiguen se las mandamos a su correo, no pasa nada. ¿Me explicó? Está en la página del SAT, todo viene en la página del SAT, así es. Entonces vean, ahí nos platica algunos detalles y por ejemplo, de esto yo les voy a extraer algunos datos para resaltar la importancia de cierta información. Vean, por ejemplo, la mecánica de esta guía me dice, por ejemplo, si tú tienes un descuento en nómina, me dice, en el caso del comprobante fiscal digital por internet, por concepto de nómina, este campo no debe de existir. Tipo de cambio es lo mismo, este campo no debe de existir. La moneda que tienes que establecer tiene que ser moneda nacional, MXN, ¿me explicó? Entonces, en base a eso, todos los conceptos que vienen aquí los tienen que estudiar. Ahora, un detalle, por ejemplo, aquí cuando es tipo de comprobante, no hay que olvidar quién hace ese comprobante. No lo hace el trabajador, lo hace el patrón o lo hace el prestatario. Por lo tanto, es un tipo de comprobante de egreso. No se vayan a olvidar de esto. Entonces, yo les insisto, voy a resaltar algunos aspectos, pero si hay algún dato en particular, bueno, pues la idea es consulten la guía. ¿Me explicó? Ahora, otro detalle, nada más para que vean toda la información que se da. Aparte de la guía, tenemos esta que viene en hoja de Excel, en donde vean todo lo que puede o debe llevar a la nómina. Algunos de esos datos son opcionales y algunos son obligatorios. Pero vean, por un lado me dice, vamos a jugar con algunas cédulas. Vean toda la información que viene. Por ejemplo, aquí viene los bancos, ¿no? Ahí está. Ahí están los bancos que pueden utilizar ustedes.
Porque los bancos, hoy ya lo vamos a ver, es un dato opcional que pueden poner en el cuerpo de la nómina. ¿Me explicó? Pero ahí vienen todos los bancos. ¿Me explicó? Ahí está. Vienen los estados donde ustedes estén emitiendo la nómina, ¿de acuerdo? Todos los estados de la República. Y vienen las abreviaturas. Viene el origen del recurso, ¿me explicó? Esto es importante porque más al rato, Verónica, que es la que me va a ayudar, va a establecer que solamente en ciertas personas morales sí se tiene que poner de dónde proviene el recurso, ¿me explicó? No en todos, y de manera particular tienen que ser empresas del gobierno, no empresas de nosotros. Nosotros somos iniciativa privada. Entonces, puede ser ingresos propios, ingresos federales o ingresos mixtos. Digo, no quiero pensar que ustedes le pongan, por ejemplo, en ingresos federales, que pudiera ser el caso, porque hoy, por ejemplo, una de las reformas fiscales, hablando de, se establece que yo puedo tener un estímulo fiscal del gobierno federal, ¿me explicó? Pero finalmente es un estímulo fiscal que tengo como persona física o como persona moral, pero ya teniendo ese recurso que a propósito no es un ingreso acumulable, en ese consiste la reforma, al tenerlo ese ingreso ya es propio, ¿me explicó? Y a partir de ahí, pues la nómina tiene que ser de ingresos propios. Entonces nada más para que vean toda la información que va a llevar una nómina. Aquí ya viene un poquito ya la parte ya más ad hoc a nosotros. Me dice, catálogo de tipo de periodicidad del pago, diario, semanal, catorcenal, quincenal, mensual, bimestral, unidad de obra, comisión, aprecio alzado y otra periodicidad. Yo, por ejemplo, tengo que establecer vía reglamento interno de trabajo o en el mismo contrato de trabajo, ¿cuál sería la periodicidad que voy a establecer del pago de mi nómina? Y por ejemplo, aquí juega un papel importantísimo los contratos. Yo siempre he sugerido que cuando contraten a una persona, contrátenlo con salario bruto, no con salario neto. ¿A qué me refiero? Vas a cobrar 10,000 menos impuestos, no 10,000 netos, porque tendrían que piramidar la base. ¿Sí me expliqué? Pero eso depende cómo contraten ustedes, porque si yo me contrato con ustedes, ¿qué les voy a decir? Pues págame mis 10,000 netos. Pues sí, papá. No se da eso de manera fácil estudiar diario y demás, pero bueno. Ahora, aunque venga aquí periodicidad pago mensual, esto, por ejemplo, es para efectos meramente de asimilables a sueldos y salarios. No vayan a decir, es que como aquí viene la nómina la voy a pagar mensual. No, porque estarían incumpliendo una de las obligaciones que como patrón se establece en la Ley Federal del Trabajo, que la nómina se tiene que pagar por quincena, por semana o alguna otra modalidad que no sea mayor a una quincena. Por ejemplo, muchos pagan por catorcena, bienvenido, por docena, bienvenido, ¿me explicó? Pero la regla es o es semana o es quincena, ¿me expliqué? Y dentro de esas políticas, por ejemplo, siempre que trabajen por quincena, tienen que cerrar su nómina un día o 2 días antes, por aquello de las incidencias y para la dispersión. Siempre, siempre, siempre. Y los 2 días o el día que esté volando, se pasa para la próxima quincena. Pero eso es control interno de ustedes. ¿Sí me explicó? Ahora, otro detalle. Por comisión, este concepto a muchos nos confunde. Y va a venir otra cédula. Aquí estamos en el catálogo de tipos de periodicidad. ¿Me explicó? Pero va a venir otra cédula que se llama régimen de pago y también van a tomar la comisión. Entonces no se confundan que al venir aquí comisión estamos hablando de una factura. Todo esto es para efectos de sueldos y salarios, Por lo tanto, la comisión que hacemos referencia aquí es una comisión laboral que debe tener la característica de que sea un ingreso variable. ¿Me explicó? Porque como es comisión, y la consecuencia es que se presta de manera personal el servicio personal y es recurrente, el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo dispone que esa comisión es un ingreso, escúchenlo bien, por sueldos y salarios. Y al decir sueldos y salarios incrementa la base para ICR porque es un ingreso grabado al 100%. E incrementa la base para efectos de seguro social como ingreso variable. ¿Sí me expliqué? Y alguien se podría preguntar, oye, pero yo estoy pagando comisión y me da factura. ¿Es válido? Sí, siempre y cuando sea una comisión esporádica o sea una comisión que se pague a través de un tercero. ¿Me explicó? Yo le pago, por ejemplo, a una empresa que se dedica a ser comisionista, 100%.
Comisionista dice ADCB. Ahí sí le puedo pagar por una factura. Y ella que le pague a sus trabajadores por nómina. ¿Me expliqué? Pero estamos hablando, repito, comisión de tipo laboral. ¿Sale? Si tienen alguna duda, bienvenido. Nada más para que tengan una idea de lo que se trata el negocio de esto de la nómina. Aquí viene, observen, la parte del catálogo del régimen fiscal. Pero vean, este régimen fiscal, ¿para quién creen que va a ser? ¿Para el patrón o para el trabajador? Obsérvenlo. General de ley, personas morales con fines no lucrativos, sueldos, salarios, ingresos asimilables, arrendamiento y demás. Eso es el catálogo del régimen fiscal del patrón. ¿Me explicó? Yo por honorarios puedo tener trabajadores, yo RI puedo tener trabajadores, persona moral puedo tener trabajadores, ¿me explicó? Arrendamiento puedo tener trabajadores, porque viene un régimen fiscal exprofeso para los trabajadores, ¿me explicó? Sale. Viene el tipo de contrato, vean, que todo esto tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo. Tipo de contrato, vean, por tiempo indeterminado, para obra determinada, por tiempo determinado, por temporada, prueba, capacitación inicial, por pago de hora laborada. Vean otra vez, comisión laboral. ¿Me explicó? Otra vez la comisión. Y así sucesivamente, por lo tanto vamos a retomar todo eso, vamos a ver qué es lo que tiene que ir de manera obligatoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, y donde entra Verónica, que es nada más para que ustedes tengan el dato, donde entra Verónica es acá. Vean. Es precisamente, es precisamente todos los datos que debe llevar en la parte técnica, anexo 20, ¿me explicó? Y van a determinar obviamente su XML con toda esa estructura, vean, los elementos, algunos son opcionales, algunos son obligatorios, etcétera, etcétera. Y todo eso es parte de sistemas. No me voy a meter ahí, nada más voy a destacar algún dato, ¿me explicó? Por ejemplo, aquí es donde deben de cuidar mucho todos los espacios y demás, porque si por ejemplo no requieren esto, ¿qué dice el mismo anexo? Va a colapsar, te va a marcar error, ¿me explicó? En donde deben de establecer, por ejemplo, aquí un dato, dice fecha inicial del pago, atributo requerido, fecha de pago, atributo requerido. Eso sí deben de checar, ¿por qué razón? Porque si es requerido no lo pueden dejar en blanco, ¿me explicó? Y es una obligación que tienen, y si no lo ponen, va a colapsar como dice esto. Y por otro lado, la nómina no tiene efectos fiscales, el CFDI, porque no reúne los requisitos de ley. Esa es la parte importante, y nada más vean cuántas hojas tiene. 51 de la guía, 65 del anexo, y otro tanto del Excel, ¿me explicó? Y otro tanto que tienen que conocer de las exposiciones fiscales. Pero bueno, como ustedes son expertos en nómina, pues ya no pasa nada. Bueno, pues vamos a dar inicio, si me permiten. Vamos a platicar de manera ya más ad hoc, en donde ya me dio calor. O ya me puse nervioso, yo creo. Bueno, disfruten su cafecito, su tecito. Todas las preguntas que tengan serán bienvenidas. Empezamos. Les comparto una reflexión, en este caso se me ocurrió la siguiente y dice, el conocimiento te da seguridad en tu quehacer profesional. Y eso sí es cierto, nosotros lo que vendemos es seguridad. En todos los escenarios, vayan con un cliente, con un amigo, con un alumno, con quien quieran, hablen con seguridad y lo convencen. ¿Me explicó? Entonces, ahí se los comparto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Todo encaminado a nóminas, todo encaminado a nóminas. Vamos a ver las consideraciones que se desprenden de la Ley Federal del Trabajo en materia de recibos de nómina. Primer dato curioso, vamos a ver algunas jurisprudencias, vamos a ver lo que dice el texto de ley y vamos a ver el efecto de que tiene la nómina en materia laboral, donde yo siempre les he dicho que a lo mejor algunos no me hacen caso. El CFDI que estamos hablando en materia fiscal no es el mismo que debemos de utilizar en materia laboral. Unos que hacen por procedimiento, por control interno, imprimen el CFDI, que hay algunos casos que sí se puede imprimir, y que firme el trabajador, ¿de acuerdo?, ese CFDI para efectos prácticos. Pero lo deseable es que el CFDI que estamos platicando es para efectos meramente fiscales, y para efectos laborales tiene que ser un recibo convencional, ¿de acuerdo?, donde lleve la firma y la huella del trabajador, porque de hecho es una prueba en una demanda. Por lo tanto, ustedes como trabajadores, si quieren demandar al patrón y quieren exhibir su CFDI, ese CFDI no tiene efectos fiscales, no tiene efectos laborales.
Un pequeño dato, el artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo establece que si yo quiero, obviamente, demostrar realmente, documentalmente hablando, que yo tengo una relación de trabajo y que me han pagado mi salario, tengo que suscribir y el contrato o el recibo de nóminas. Pero recibo de nóminas, ¿me explicó? Donde vengan los días trabajados y el salario percibido, que aclaro, no es el mismo que CFDI, nada más para que tengan el dato, Sale. Bien, entonces vamos a ver esto en materia laboral. Veremos algunas jurisprudencias también en materia laboral, que alguien me ha comentado, oye José Antonio, la jurisprudencia yo sé que no aplica, sí, no aplica en materia fiscal, pero sí aplica en materia laboral. Si ustedes checan el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, se encontrarán con una sorpresa y dice, ¿cuáles son las fuentes de derecho en materia laboral? La Constitución, la ley, los principios generales de derecho, ¿me explicó? Las jurisprudencias, la costumbre y la equidad. Jurisprudencias en materia laboral son fuentes de derecho, ¿me explicó? Que aquí si realmente yo quisiera ocasionarle un problema a sus clientes o a ustedes si son patrones, un detalle que por ejemplo no tienen muy presente es el siguiente, dos ejemplos. Primero, si yo les preguntara ¿cómo pagan la nómina? Prácticamente la respuesta va a ser inmediata, lo pago vía transferencia, ¿de acuerdo? O les deposito, como quieran. Eso en la parte laboral no es del todo correcto, porque la reforma laboral que viene a partir del 1 de diciembre del 2012 dice, en su artículo 101, segundo párrafo, que previa aceptación del trabajador, la nómina se podrá pagar vía electrónica. ¿Qué le estoy diciendo? Que si yo no, como trabajador no acepto que me paguen vía electrónica mi nómina, sorpresa, la nómina se tiene que pagar en efectivo. Y es por eso que el reglamento de la ley del ICR, y les voy a compartir el fundamento, me dice que la nómina pagada en efectivo, por si tienen duda, es deducible, es perfectamente deducible, con un requisito, que emitan el CFDI, porque estamos en materia fiscal. ¿Sí me explicó? Ahora, otro detalle, que hoy la CURP juega un papel importantísimo, la CURP, la clave única de registro de población, ¿me expliqué? Siguiendo con la reforma laboral, por ahí quieren una pregunta, amigo, para que les dejes el micrófono. La curva en materia laboral, también con la reforma, se modifica el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Ese artículo 25, ¿de qué me habla? De los requisitos del contrato. Y en el contrato, en la fracción primera, se establece que debe llevar los datos generales del trabajador y la CURP. Y hoy van a ver aquí que la CURP es un dato obligatorio en su nómina. ¿Me expliqué? Y así nos podemos ir, entonces tenemos que ir empatando lo fiscal, lo laboral y lo contable. ¿Queda claro? Que ya no metemos en contabilidad. Pregunta. Buen día, no escucho. Buenos días. Okay. Nosotros por el giro que tenemos de la empresa, a veces tenemos la necesidad de pagar en efectivo. ¿Tiene un límite? Ah, perfecto. Entonces no hay ningún problema. No. Te digo por qué salió todo esto. Porque desde la reforma fiscal del 2014, si ustedes recuerdan, se reformó el artículo 27, fracción tercera de la ley de renta. Y ese artículo 27, fracción tercera dice que los pagos para que sean deducibles mayores a 2,000 pesos, si ustedes recuerdan, se tienen que pagar vía electrónica. Y nos preguntamos los contadores, oye, ¿y dentro de esos pagos entra la nómina? Sí. Es por eso que muchos nos asustamos, oye, por lo tanto la nómina se tiene que pagar en electrónico, pero vean que la parte fiscal no tiene por qué regular la parte laboral, por eso se adecua el reglamento y el reglamento hoy me permite pagar la nómina en efectivo, pero todo lo que te estoy platicando, déjalo documentado. ¿En dónde? ¿En el contrato o en el reglamento interno de trabajo? Muchas personas dicen, la contadora llegó 3 días tarde y ¿qué hacemos? Le descontamos un día. Y yo pregunto, ¿y dónde dice eso? ¿Sí me expliqué? O en la práctica, tiene una falta y le descontamos solamente su día normal cuando por ley 69 de la Ley Federal del Trabajo le tenemos que descontar su día más la parte proporcional de su día de descanso. Y eso muchos patrones no lo hacen, pero eso ya creó costumbre. Hoy cambia la nómina y descuéntale, te va a demandar vía rescisión laboral. ¿Por qué? Porque estás disminuyendo su salario. Pero no hay tope, no hay tope. Tú pagas la nómina con lo que quieras. ¿Sale? Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, se valen las preguntas, ¿eh? Bueno, seguimos entonces.
Veremos también consideraciones en materia de ICR, en materia de recibos de nómina, reglas misceláneas relativas al CFDI de nóminas, el complemento que ya les di una probadita, que es el complemento 1.2, que este detalle pareciera mentira, pero ya cuando vean el XML, que yo no lo entiendo, a lo mejor muchos no lo entendemos, debe de venir una parte que diga complemento 1.2 en el XML. Son de los datos que Verónica, la chica que me va a ayudar, espero que venga, y si no viene, pues ni modo. Es lo que dice, que es lo que yo puedo checar como contador, porque todas las tripitas y los jeroglíficos no los voy a entender. ¿De acuerdo? Sale. Porque debo de anticiparles que lo que se le debe de dar al trabajador es el XML. El digital, la ley dice, debes de ponerlo a disposición del trabajador. ¿Me expliqué? Ahora, en casos muy particulares, puedes imprimir una representación del CFDI. ¿Queda claro? Pero hoy la obligación como tal es poner a disposición el XML al trabajador. Que también nos hemos acostumbrado que al poner a disposición el CFDI del trabajador es vía correo electrónico. Y la ley no establece eso. Tú le puedes mandar una foto por WhatsApp y ya cumpliste. Poner un kiosco, como dicen los especialistas, un kiosco donde con una contraseña yo puedo bajar mi CFDI, o simplemente métete a la página del SAT, bájalo, está a tu disposición y con eso ya cumpliste. Pero es el XML, ¿de acuerdo? Sale, bien. Ya les vamos a dar una probadita también del guía de llenado de recibo de nóminas. Les voy a comentar la reforma en materia de subcontratación, porque finalmente hoy un dato de nóminas obligatorio, por eso la necesidad de ver este tema, es que debe de llevar el RFC y debe llevar el periodo de tiempo que ha laborado mi trabajador a través del esquema de outsourcing. ¿Me expliqué? O sea, hoy, insisto, el CFDI debe llevar toda una serie de información impresionante y de lo que estoy destacando es de lo más importante. Si ustedes pagan a través de outsourcing, ¿de acuerdo? Mal llamada outsourcing, un dato obligatorio, por eso la necesidad de reforzarlo, es que debe llevar el RFC y el periodo del trabajador que trabaja o que se le paga bajo esa figura, dando por entendido que ustedes ya tienen muy presente los 3 requisitos en materia laboral que vienen en el artículo 15, letra A, y uno de ellos es que no pueden contratar vía outsourcing el 100% de su personal, no pueden, está prohibido, ¿me explicó? Y es uno de los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Debes de dejar a algunos trabajadores en la empresa real, que es la generadora del recurso. Ahora, y hasta eso deben de saber, porque alguien escuché cuando llegué aquí, oye, estamos en diciembre, ¿qué tenemos que hacer? Pues el cierre fiscal, el ajuste y bla, bla, bla. Y eso sí es cierto, ¿eh? Dentro del cierre fiscal, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen que prever? Cuidar su coeficiente de utilidad, cuidar el ICR y cuidar la PTU. No me lo preguntan, pero ahorita tengo un cliente aquí en México, chiquito, donde hicimos un precierre fiscal, que está pendiente eso con ustedes. Hicimos un precierre fiscal y determinamos una utilidad de 3 millones de pesos. A sus trabajadores les pagan por outsourcing. Entonces, nada más vean el efecto, 3 millones de pesos por el 30% de impuesto, ¿cuánto es de ICR? 900,000. Y como tiene un coeficiente bien chiquito, nada más hemos entrado 40,000. Conclusión, debe de pagar 860,000 pesos en la anual. Y es donde el empresario dice, ¿tanto? Y es donde me dice, oye, contador, ¿y no le puedes bajar tantito? No somos magos, que quede claro, no somos magos. ¿Me explicó? Ahora, y solamente tiene 2 trabajadores, por eso ahí va mi comentario. Yo sugiero que si pagan a través de ese esquema, los trabajadores que se queden en nómina, que sean de la misma familia. ¿Por qué? Porque en el caso que les platico, tiene 2 trabajadores, multipliquen 3 millones por el 10%, ¿cuánto va a ser el PTU? 300,000, que se lo van a llevar 2 changuitos, que ni de mi familia son.